Hola compis, soy Kenite62 y esto es... Memorias de un friki. Hoy voy a volveros a hablar de juegos, y en esta ocasión os voy a hablar de juegos por correo. Pero juegos por correo, o sea, de eso que se hacía que se ponían sellos y se mandaban, se tiraban en un buzón y te llegaban al buzón de casa. Pues eso, porque aunque parezca mentira, hubo un momento, sobre todo en Barcelona, donde los juegos por correo se hicieron muy famosos. La verdad es que aquí en España la cosa llegó bastante tarde, porque fuera, en el resto de Europa, en Estados Unidos, en otros países, se jugaban muchos juegos por correos. Los que frikis de aquellos tiempos, que nos nutríamos de noticias, al no haber internet, sobre todo a través de revistas como White Dwarf, revistas como Dragon, revistas como GG Strategy de Francia, pues allí en aquellas revistas se anunciaban muchos juegos por correo que había de todo tipo. Había históricos, había medieval fantásticos. Era una manera de que gente que por algún motivo no tenía acceso a clubs o amigos que les gustara jugar a este tipo de juegos, a juegos de rol, a juegos de estrategia que jugábamos nosotros en el club, pues tenían esta manera de poder jugar. O también para poder jugar un tipo distinto de juegos, porque evidentemente los juegos por correo, aunque tenían como base estos juegos, tenían una mecánica diferente, porque para eso eran juegos por correo. Yo incluso llegué a jugar uno de los juegos por correo. Yo jugué un juego por correo de una empresa que creo que se llamaba JKC, no estoy absolutamente seguro del nombre de la empresa. El juego se llamaba It's a Crime, y el juego básicamente era, llevabas una pandilla de delincuentes en una gran ciudad, y te dedicabas a enfrentarte, a ir conquistando bloques de edificios para conseguir más poder e irte enfrentando a otras bandas que había a tu alrededor. Toda la ciudad estaba llena de bandas, y el que conseguía tener más poder alcanzaba un estatus superior, donde entraba en una dinámica de juego en la que se notaba que tenías ese poder más y pasabas a una fase más como de mafias, hasta controlar toda la ciudad, o conseguir más puntos que controlaba toda la ciudad, porque tenía los turnos determinados. En España hubo un valiente, un buen amigo, Miguel Antón, al que además tengo que agradecer el que me ha facilitado hoy a través de Twitter un montón de información sobre todo lo que os voy a contar, porque yo me recordaba de cosas, pero al estar directamente implicado, pues me ha ayudado mucho. Y también a Jordi Ferré, que hablaré también de algunos de sus juegos más adelante. Como decía, Miguel Antón se lió la manta a la cabeza. Cogió un juego que se jugaba afuera, que se llamaba Engarde, y era un juego por correo en el que los jugadores estaban en la corte francesa durante los tiempos pues de Cyrano de Bergerac, los Tres Mosqueteros, Scaramouche y toda esta gente. Y llevabas a un recién llegado a París que estaba intentando empezar a labrarse una reputación en la ciudad. El juego, aquí podéis ver el reglamento, la segunda edición. Se jugaba por turnos, unos turnos que no recuerdo exactamente, Miguel, cada cuánto hacía los turnos. Cada turno tú tenías tu personaje con unas características determinadas y unas habilidades determinadas, y 4 semanas. En turnos de juego, cada turno era un mes. Durante estas 4 semanas tú podías hacer unas acciones determinadas, pues que podían, ¿sabéis los Tres Mosqueteros? Pues en ese plan. Desde intentar ingresar en una de las unidades militares de la Francia de aquellos tiempos, como los mosqueteros, o la Guardia del Cardenal, o los carabineros, o los mosqueteros de la Picardía, un montón de unidades que había. Intentar relacionarte con otros personajes en clubs, intentar conquistar damas, batirte en duelo con otros personajes, practicar armas, practicar esgrimas, irte a la guerra. Había un montón de actividades, y luego lo que la imaginación del jugador le venía a la cabeza, y Miguel, como máster, toleraba, porque todo esto evidentemente era muy amplio, pero él era el que tenía que acabar determinando si una acción que decías que ibas a hacer, finalmente se podía hacer o no. Con cada turno se publicaba una revistita, que era Les Leçons Dangereuses. Solo tengo este número, porque yo no conservé, lamentablemente, todos los números a los que jugué. Esta revista, entre otras cosas, tenía portadas, esta no, pero portadas de Jordi Balbuena, que
que ahora es muy conocido por un juego francés de tablero de un asalto al tren, y por una tira cómica que se llamaba Engorde, que dibujaba Chema Pamundi, porque todos éramos del circulillo de amigos. Las Liaisons Dangereuses era además el nombre que le dio Miguel a la editorial. Muchos de los miembros de diversos clubs de Barcelona participábamos en estos turnos. Cuando Miguel recibía todos los turnos, cogía todas las acciones, miraba qué personajes se cruzaban entre ellos, veía mediante las reglas que él tenía y las tiradas de dados correspondientes o las habilidades correspondientes lo que sucedía, y luego para la revista redactaba una especie de crónica a modo histórico en el que intentaba explicar pues lo más importante que había pasado, intentando pues que todos los jugadores se vieran más o menos sus acciones reflejadas dentro de la sociedad francesa. Engarde fue lanzado en la primavera de 1989 y el primer turno resuelto con su correspondiente revista, que es esta, apareció en junio de 1989. Dentro de la revista, además, había sección de correo para que los jugadores pudieran lanzarse cartas de desafío, de duelo, o simplemente ridiculizando, o cartas de amor a personajes, a los personajes de las damas, que en este juego en concreto creo recordar que ninguna dama interpretaba a una dama del juego. No estoy seguro. Miguel, si ve esto, que lo va a ver porque le pasaré el enlace, a ver si deja un comentario sobre si había chicas que llevaran damas dentro del juego. Dentro del mismo círculo de amigos, al poco de haber lanzado Miguel Engarde, otro buen amigo, Sergi Escuret, se decidió a lanzar otra cosa. Sergi lanzó Una Tierra, un Rey, basado en el juego por correo de Pendragon, que además estaba basado en el juego de rol de Pendragon. En Pendragon los jugadores eran caballeros ingleses de antes de la llegada del rey Arturo, que unifica toda Inglaterra en la ficción. Y pues eso, esos caballeros pues se dedicaban a batallar, hacer crecer sus feudos, cobrar sus impuestos y relacionarse con otros caballeros. Aquí, en vez de ser cada turno un mes, cada turno eran 3 meses. Y durante ese turno había 3 acciones, una por mes. Entonces había 4 turnos por año, por estaciones, porque los turnos iban por estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Creo recordar, ahora que lo acabo de decir, que en realidad había 3 turnos, porque el turno de invierno, como no se batallaba, se hacía de otra manera. Pero no me acuerdo muy bien, la verdad. Pendragon, los personajes podían ser cristianos, sajones o valones, y pictos también. Y yo llevaba un personaje que se llamaba Sir Godofredo de Ligny, porque intenté llamarme Sir Timoteo, pero Sergi no le hacían gracia los nombres con chascarrillo. Igual que Miguel toleró bastantes nombres con chascarrillo, a Sergio no le hacían ninguna gracia. Y entonces me dijo que no me podía llamar así. Así que encontré precisamente en una novela del rey Arturo el nombre de un escritor, que era Sir Godofredo de Ligny, me gustó y me lo puse, me lo aceptó. Y ese fue mi caballero varón que se enfrentó durante todo lo que duró el juego a los cristianos, sobre todo en un territorio que se llamaba la Marca de Cristo, que era la frontera entre los territorios cristianos y sajón. Recuerdo que una vez había que hacer un juicio de caballeros por un tema que había pasado, que esto sí que no recuerdo por qué había pasado, pero recuerdo habernos juntado un montón de jugadores en el Merendero, un restaurante de Barcelona, y ante el asombro de otros de la gente que estaba por allí, ver cómo debatíamos y resolvíamos el juicio hablando, pues como los personajes que éramos, no íbamos vestidos de época, pero sí interpretábamos a nuestros personajes y tuvimos serios debates sobre lo que había sucedido, sobre quién tenía la razón en aquel juicio. Sergio básicamente hacía lo mismo que hacía Miguel, con otro tipo de reglamento, y con cada turno publicaba la revista que se llamaba Die Edmondroid, o como se diga, porque pronunciando estas cosas soy un puñetero desastre. Precisamente Sergio acogió otro juego dentro de la revista Dicky Miracle, otro de la camarilla de amigos, decidió sacar un juego diplomático, basado en el juego de Diplomacy, un juego de tablero clásico. Hizo lo mismo, pero en la Tierra Media. El juego se llamaba Dawnfall. Creo recordar que llevó 2 partidas, en las que pues cada jugador llevaba uno de los reinos de la Tierra Media y se enfrentaba a los demás reinos. Yo recuerdo que en mi partida me tocó llevar a Saruman, y a mi amigo Joaquín Dorca lo tenía en el bosque de Fangor,
y me pegó una galleta junto con los Rohirrims que me sacó del juego rápidamente. Con lo cual el resto me lo tuve que mirar. Las resoluciones del turno de Dawnfall iban dentro de la misma revista que iba Pendragon. Aunque el juego era independiente del juego de Miguel, de Engarde, iba dentro de él esa misma pequeña editorial, por llamarlo de alguna manera, que Miguel había nombrado Les Legends Dangereuses. Pendragon también lo era. Y también lo fue el reglamento Touchdown, del que ya os hablé en una ocasión, que primero llevó Xavi Garriga y posteriormente llevó Luis Destrés. Y cuando lo llevaba Xavi Garriga, estaba dentro del juego de Les Legends Dangereuses de Miguel. Ahí se publicaban los resultados. Este juego ya os lo comenté, cada jugador llevaba un equipo de la NFL que se enfrentaban hasta llegar a la Supercopa. Además, Miguel me ha dicho que hubo otro juego, se llamaba Snowball 15, que evidentemente, como su nombre indica, es una guerra de bolas de nieve, que se publicó también en su revista. Yo de este juego, sinceramente, sí participé, no recuerdo nada, no conservo absolutamente ninguna memoria de él. Hasta que, cuando me lo ha dicho hoy, me he quedado muy sorprendido porque no me acordaba para nada de este juego. Y fue posteriormente cuando otro amigo de lo que os he hablado en otras ocasiones, el ya desaparecido Jordi Jimeno, decidió hacer una versión española de Engarde. Para ello, simplemente primero cogió el reglamento de Engarde y lo adaptó a la corte española del Siglo de Oro. Y lo llamó Villa y Corte. Villa y Corte funcionaba exactamente igual que Engarde, simplemente que en la España del Siglo de Oro. Los personajes eran gente que llegaba a Madrid e intentaba labrarse su fortuna y su fama en la corte de Madrid. Jordi Jimeno llevó el juego durante un tiempo. Yo recuerdo que llevaba un personaje vasco, se llamaba Íñigo de Motrico, nombre que le debo agradecer a Joaquín Dorca, porque un día en la tienda de Hobby Art, una tienda en la que yo había trabajado unos meses y en la que trabajaba Jordi Jimeno, y en la que se fraguó todo Villa y Corte, porque muchos de los amigos íbamos allá a verlo y se iba cocinando con él todo el tema, sobre todo la gente que estuvo más metida dentro del juego, como Jordi Zamarreño, o Antonio Catalán, o mucha gente que estuvo allí con él preparando el tema y luego más adelante le ayudó a llevar el juego, a editar la revista y todo lo demás. No recuerdo mucho de esa primera etapa, sí que recuerdo eso, que llevaba el vasco, Íñigo de Motrico, éramos varios vascos, varios jugadores que éramos vascos y que íbamos haciendo intentando hacer cosillas juntos y tal. El juego, por motivos que no recuerdo, pues paró. Y más adelante, ante la petición de muchos jugadores, Jimeno sacó la segunda edición de Villa y Corte. Una edición mucho más trabajada, porque ya no se limitaba a copiar Engarde, sino que le dotaba de su propia personalidad y le daba un montón de información. Jimeno trabajó muchísimo para hacer estos reglamentos. Se documentó mucho y metió mucha historia dentro, tanto lo que él pudo poner, más lo que le aportaron el resto de amigos que tenían bastantes conocimientos de historia. Esta segunda etapa premió a los jugadores que habíamos tenido ya personaje en la primera etapa y que volvíamos a enrolarnos a seguir con esto. Y eso era un reglamento especial que se llamaba Pulso al Poder. Nuestros viejos personajes habían evolucionado y eran personajes mucho más famosos y con mucho más poder dentro de la villa. Y luego aparte teníamos un personaje recién llegado como todos los demás. Yo os he hablado ya de Jimeno, cuando hablé de Masters, os hablé de él. Jimeno no podía hacer una cosa normal, no podía hacer simplemente una cosa histórica y ya está. Jimeno metió dentro personajes con poderes. Y yo recuerdo que mi segundo personaje, Luis Luna de Valencia, tenía el poder de la piromancia. Mi prima, que era mi amiga Marta López, era curandera, era medio bruja, era curandera y tenía algunas habilidades más. O sea, y allí había de todo, o sea, llegó a haber una cofradía infernal, o sea, una cofradía diabólica que actuaba en la ciudad, llevaba un montón de cosas, mucho salido de la mente de los propios jugadores, que eran los que aportaban todo esto, y que Jimeno se curraba. Luego, claro, los turnos tardaban muchísimo, porque la revista de Jimeno, que era Donde no se pone el sol, era súper elaboradísima y se curraba unos turnos inmensos en los que explicaba un montón de cosas, estaba dividida en varias secciones, lo explicaba todo. Además, aquí sí que las damas ya llevaban personajes, había varias chicas que jugaban y llevaban personajes femeninos, por ejemplo Marta, que os la acabo de nombrar,
y Marina, y otras, y Rosa, y varias chicas más que se movían ya por entonces en los clubs, llevaban personajes aquí y tenían bastante peso y bastante poder. Cuando Jimeno tuvo que irse a Castellón con su familia, la cosa empezó a decaer, él siguió llevándolo, pero los turnos se hacían cada vez más espaciados y finalmente tuvo que cerrarlo porque la cosa no daba para más. Aunque tuvo pocos turnos, creo recordar que solo 2 o 3, hay que decir que Quim Dorca, junto con Villa y Corte, aparecía Piratas. Un juego evidentemente de piratas en el Caribe, en el que los jugadores llevaban a una persona que intentaba labrarse fortuna en el mundo de los piratas en el Caribe. Como ya os he dicho, en mis agradecimientos tiene que estar Jordi Ferrer. Jordi Ferrer era miembro del club MS y él llevó varios juegos por correo, sobre todo dentro del club, pero luego también algunos extendió a otros clubs y a otra gente. Llevó uno que se llamaba Far West, en el que los jugadores pues eran personajes dentro de un pueblo del oeste. Otro que se llamaba Chinatown, en el que los jugadores llevaban personajes con artes marciales, habilidades de artes marciales y cosas así, dentro del barrio chino de una ciudad. Y otro que se llamaba Mare Nostrum, que era un juego de estrategia, un poco diferente de lo que eran este tipo de juegos, en el que los jugadores llevaban las primeras tribus del Mediterráneo antes de que llegara Roma. En el club también se hizo un juego de fútbol que no recuerdo quién hacía, antes de que hubiera nada de esto, ni de la Liga Marca, ni del Hard Trick, que es ahora tan famoso, ni otros juegos de fútbol que hay. Un compañero del club ya llevaba un juego en el que llevabas un equipo y tenías un montón de posibilidades para entrenar, mejorar el club, tener un mejor estadio, y consistía en ver quién ganaba la liga. Un juego que estaba bastante bien. Luego hubo alguien que se dedicó a esto en plan más comercial, que fue Central de Jokes. Central de Jokes cogió un juego por correo de la Tierra Media, en un momento en que había cierto auge de la Tierra Media por los juegos de rol que había de la Tierra Media, y lo lanzó a lo grande. De eso solo conservo esto, que solo vais a poder ver un trozo, que es el pedazo de mapa que teníamos en el que desplegábamos las unidades y tal. Era un juego sobre todo estratégico, en el que además también se hacían misiones. Cada jugador llevaba uno de los reinos y se dedicaba a hacer misiones en contra de los otros, a intentar tomar ciudades, a mover ejércitos y a intentar destrozar a los otros. Y haré una mención especial a que de todo esto que os he contado, que yo sepa, queda sobre todo una cosa, que es Tirsa Abril, otro amigo del que ya os hablé en su momento, es el que mantiene desde 1993 una partida de Engarde llevada actualmente por correo electrónico. Ahora no le quedan muchos jugadores, pero ahí sigue. La ha llevado siempre, publicando sus turnos periódicamente. Todo lo podéis encontrar en la web, os dejaré la web por debajo, donde podéis ver cómo se desarrollan los turnos y las cosas que van haciendo los personajes. Y por hoy ya está. Esto ha quedado un poquito largo, pero es que había bastantes cosas de las que hablar y no quería dejarme muchas cosas en el tintero. Quizás otro día os hablo de algunas cosas más de alguno de los juegos, sobre todo de Villa y Corte, que es el que recuerdo más fresco y recuerdo más aventuras ahí. Aparte de eso, ya sabéis, si tenéis preguntas, preguntad lo que queráis, comentad lo que queráis, compartid y dadme al like y todas estas cosas. Y el sábado que viene nos volveremos a ver. ¡Adiós!